Seguimos. Lo que yo les decía es que un proceso de compra deficiente, esto es bastante complejo cuando se trabaja con determinados insumos que tienen cierta especificidad técnica, ¿sí? Y quizás es muy importante que el área de compra tengan muy claro cuál es la necesidad, ¿no? Y acá, bueno, lo que puede pasar en un proceso deficiente de compras, cómo se diseña, cómo se especifica, cómo lo pide compras y al final lo que quedó finalmente y lo que realmente necesitaba el proceso productivo, ¿no? Esto es muy importante que sea muy claro la especificidad de cada solicitud y que el proceso se genere de acuerdo a las necesidades. Si pensamos en todo un circuito de materias primas, yo voy a tener un proceso de compras que se genera a un proveedor. De este proceso de compras va a estar surgiendo todo lo que sería el costo de compras o costo de adquisición, que van a ser todos los elementos necesarios hasta que el bien ingrese a mi almacén. Esto quiere decir que yo voy a tomar la factura de compra de mi proveedor y a eso le voy a estar sumando si tengo un flete, un seguro, manipuleo, todo lo que intervenga hasta que ingresa hasta que ingresa en el almacén. Una vez que ingresó en el almacén, yo a ese bien no le incorporo ningún costo adicional, ¿sí? Todos los costos vinculados con el almacén van a ser costos indirectos de fabricación. Ejemplo, alquiler de almacén de materias primas. Ejemplo, todas las personas que están, los salarios involucrados de las personas que están dentro del almacén de materias primas. Todos esos van a ser costos indirectos de fabricación. Una vez que se incorpora al almacén, se incorpora valor de costo de adquisición, la salida del almacén va a ser el consumo en el proceso productivo. En este proceso productivo van a ingresar los insumos que en definitiva se van a transformar en un producto terminado, que ese producto terminado es el objeto por el cual existe este proceso productivo, ¿no? Y ese producto terminado va a ir a el cliente, ¿sí? Yo tengo un bien que va a ser un bien de cambio que va a ser insumo, materia prima, material, envase, un bien de cambio cuando lo consumo en el proceso productivo que se va a llamar producción en proceso y un bien de cambio cuando se termina ese proceso productivo que se va a llamar producto terminado. Recién se va a convertir en costo y va a impactar en el estado de resultados cuando yo lo venda a mis clientes y en realidad voy a tener por un lado el ingreso por la venta y por otro lado la salida por el costo de venta, que va a ser a valor de costo. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el cuadrito que tienen a la derecha? Va a haber una recepción, va a haber un almacenaje, va a haber todo un proceso de reposición, ¿sí? Continuo, va a haber un movimiento dentro de ese almacén. Obviamente, acá dentro de este movimiento va a haber carga, descarga, movimiento y en definitiva va a haber una salida de ese almacén que la salida va a ser hacia el proceso productivo. ¿Sí? Mientras no hablan, chicos, silencien los micrófonos, así no tenemos sonidos externos. Gracias, cuando lo vemos desde el punto de vista práctico, en realidad lo que estamos trabajando es con una compra. Esa compra yo voy a tener la factura de mi proveedor, ¿sí? Esa compra, imaginemos que en este caso es una compra de 10.000 pesos masiva, el IVA, el IVA general es del 21%, yo podría tener una percepción de IVA del 10,5%, ¿sí? Quien me vende es un agente de percepción,
En definitiva, para eso es indistinto, ¿no? Todo va a ser crédito fiscal, tanto el 21 como el 10,5. Siempre uno tiene que tomar el valor neto de IVA, ¿sí? Yo voy a tener esta compra que son 12.100. Siempre, como les dije, van a tomar el valor neto de IVA. Esto es tomar los 12.100 dividido 1.21. Acá tengan claridad en el cálculo. Muchas veces hacen dividido, le quieren sacar el IVA de otro modo y en realidad termina dando un valor errado. Si alguien tiene dudas de cómo hacerlo, lo dividen por 1.21 y cuando después le cargan el IVA del 21%, debieran llegar al valor total. Si no llegan, algo está mal, ¿sí? Eso para hacer la comprobación y que no tengan errores de cálculo. El estándar simple, dividan por 1.21 el valor con IVA incluido para sacar el neto de IVA. A este valor de la factura del proveedor, que lógicamente va a ser el valor principal que va a tener ese costo de adquisición, le tienen que sumar el flete, manipuleo, comisión de comprador y cualquier otro costo, seguro, cualquier otro costo que intervenga desde la salida desde mi proveedor hasta el ingreso a mi almacén. Y acá también va a depender en la condición comercial que yo compre, ¿no? Si yo lo voy a buscar al almacén de mi proveedor, el flete va a ser un costo mío. Si mi proveedor me lo entrega directamente en mi almacén y él se hace cargo del flete, quizás la factura que me está comercializando, en definitiva, directamente tiene ya el flete incluido. Siempre cuando uno está haciendo un costo de compra, en definitiva, es muy importante los conceptos de habitualidad, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de un concepto de habitualidad es para tratar de normalizar los procesos. Todo hecho que sea diferente, que escape a la normalidad, que sea un hecho extraordinario, todo hecho diferente lo tengo que considerar directamente en el estado de resultado. Si no, yo voy a tener un alza o una baja en mi proceso de costo que en definitiva voy a tener que explicar por qué se dio ese salto y es por un hecho extraordinario. Entonces, lo normal que la mayoría de las empresas aplican es que ese hecho extraordinario va directamente a impactar al estado de resultados y no impacta en la no normalización del proceso de costo. Por ejemplo, las mermas o los desperdicios. De acuerdo a el tipo de compra, yo puedo tener alguna merma en mi insumo, ¿sí? Que puede ser una merma que está por las particularidades que tiene dentro del viaje, si fuera un granel que yo estoy comprando, que quizás, o en el contacto con el medio ambiente puedo tener una pérdida más o menos ya preestablecida en algún estándar del 1, medio, 2%, lo que fuere. Todo lo que es habitual lo voy a considerar como un impacto dentro del costo de compra. O mismo si hay un desperdicio normal en el manipuleo de ese insumo, ¿sí? También lo voy a considerar dentro del costo de compra. Cuando esa merma o ese desperdicio es extraordinario, digamos, lo normal es que tiene que ser el 1%, de pronto tengo una merma, una pérdida del 10%, bueno, independientemente de ver qué fue lo que ocurrió, me va a impactar directamente en el estado de resultados. ¿Qué pasa con los descuentos? Los descuentos es un menor costo, ¿no? Sería un beneficio. Si impacta dentro del costo, sería un menor costo. El descuento por volumen, vamos a verlo, el impacto no, si es habitual o si no tiene habitualidad. Por ejemplo, si yo normalmente siempre compro determinado volumen de compra y habitualmente me hacen un descuento del 5%, 10%, bueno, yo voy a considerarlo como un menor costo cada vez que arme la estructura de costo de este costo de adquisición o costo de compra. Si el descuento por volumen
me lo hacen por única vez porque la empresa cumplió el 50 aniversario de la empresa, en realidad para mí va a ser un hecho extraordinario. No lo voy a considerar como un menor costo. Me va a impactar directamente en el estado de resultados. En realidad acá el descuento es un beneficio, ¿no? Y si fuera financiero, este es un descuento por pronto pago, siempre va a impactar en el estado de resultados. A mí no me importan los conceptos financieros cuando yo armo mi estructura de costo. ¿Por qué? Porque en realidad no me importa si tengo un beneficio financiero porque lo pagué antes o si voy a tener un costo financiero porque en realidad estoy haciendo una compra a 90 días. Y todo lo que es concepto financiero va a impactar directamente en el estado de resultados, ya sea como un beneficio financiero o ya sea como un sobrecargo financiero. ¿Sí? ¿Queda claro? Estas serían las particularidades que tienen que conocer, muy resumido, de lo que es materia prima y lo que es materiales. Cuando vayan a la bibliografía, van a ver que hay todo un capítulo de Jiménez que habla de este aspecto de materias primas y de materiales. Tomen ahí los hechos conceptuales. Hay muchas cosas que no hablamos, que sí lo tienen que leer y lo tienen que conocer, que es el stock óptimo, cómo se llega al stock óptimo, las particularidades del almacenaje de estos bienes y todo lo que sería la estructura de compras y demás. Eso está en el capítulo. Cualquier duda que surja de la lectura del capítulo, algún concepto que no se comprenda, lo vemos la clase próxima. Lo que vemos acá es lo necesario para poder encarar cualquier ejercicio práctico, ¿sí? Muchos de los otros elementos lo tienen que ver directamente de la bibliografía. Vamos a pasar a la mano de obra, ¿sí? Tengan en cuenta que la mano de obra es el servicio que presta el personal contratado por la empresa. Cuando digo personal contratado puede ser fijo o temporal, ¿sí? Pero en realidad la empresa no es dueño de la persona, sino es dueño del servicio o del contrato de servicio que tiene con esa persona. Si esa persona trabaja 8 horas por día, 5 días en la semana o 6 días en la semana, de acuerdo al tipo de contrato que tuviese, en definitiva, la empresa es dueña de ese servicio o de ese contrato de servicio, ¿sí? Por eso es intangible la mano de obra. Quien presta el servicio es tangible, pero la empresa es dueña del servicio, no de la persona, y eso lo convierte en un intangible. La mano de Profe, obra, perdón, una sí, consulta. En el caso de hablar de mano de obra, ¿hablamos de los que están relacionados directamente con la fabricación del producto? O no, sea, no sería, por justamente ejemplo... ya te lo contesto ahora. Y después que charlamos un ratito, si te quedan dudas, me volvés a preguntar, ¿sí? Porque te lo voy a Dale, contestar en pues, el desarrollo que hago ahora, ¿eh? perfecto. La mano de obra puede ser tanto directa como indirecta. ¿De qué va a depender que sea directa o indirecta? Si está directamente relacionado con el producto o no. Antiguamente, y en la bibliografía y en muchos ejercicios, aparece mano de obra directa, ¿sí? Porque la mano de obra directa era una línea de producción con mucha gente en la línea de producción, ¿sí? Y esa gente hacía un trabajo cuasi robotizado, ¿sí? Tenía que hacer determinados movimientos dentro del proceso productivo y era un trabajo que en muchísimos procesos y en muchísimas líneas de producción fue mecanizado, fue automatizado, ¿sí? Muchos trabajos que hacía una persona, hoy lo hace una máquina, un equipo, y está o un robot, y está totalmente mecanizado, ¿sí? La mano de obra directa, conceptualmente, va a ser directa cuando está relacionada con un producto. Esa persona que estaba en la línea de producción, por ahí por esa línea de producción, pasaba un producto, exclusivamente un producto, entonces lógicamente era una mano de obra directa, o podían pasar distintos productos, pero era fácilmente asignable a cada producto porque por ahí decían, bueno, durante toda la mañana, las primeras 4 horas de la mañana pasa el producto A, las 4 horas subsiguientes pasa el producto B.
Como a su vez a la persona se le pagaba por hora trabajada, entonces era muy fácil asignar el costo de la mano de obra al producto que se estaba generando. Hay mucha mano de obra indirecta hoy en los procesos productivos porque hay mucha gente que el proceso productivo lo administra desde una consola, ¿sí? Porque está totalmente automatizado y mecanizado y en realidad están en una sala de observación, ¿sí? Frente a una computadora y en realidad interviene cuando ocurre algo o alguna alarma dentro del proceso productivo. Pero el proceso productivo está mucho más mecanizado y hay gente recorriendo la planta, pero en realidad lo que hacen es ir controlando determinadas actividades dentro del proceso, pero es mano de obra indirecta. Cuando este proceso está mecanizado, quizás la misma persona puede estar controlando 3 líneas de producción diferentes. Y por cada línea de producción están pasando, y al mismo tiempo, van pasando distintos productos. Entonces, y pueden ser operarios calificados, ¿sí? Entonces, no necesariamente uno tiene que decir, bueno, si es un operario es directa, si es un supervisor es indirecta. Claramente el supervisor siempre es indirecta porque un supervisor atiende varias líneas de producción donde corren diferentes productos, ¿sí? Ni hablar de un gerente de fábrica. Pero también el operario, hoy día, el operario también suele ser indirecto, ¿sí? ¿Cómo van a identificar ustedes en un ejercicio si es directo o indirecto? Porque estrictamente les va a decir, esto es mano de obra directa, esto es mano de obra indirecta, con lo cual no tienen problema. Esto es para la clasificación en el marco teórico. Cuando van a bibliografía, se habla mucho de mano de obra directa, del operario, pero insisto, hoy muchísimos procesos productivos hay más mano de obra indirecta que directa. Siempre esto dependiendo del proceso productivo. No sé si ustedes, alguno tuvo la posibilidad, conoce o alguna vez estuvo frente a una línea de producción o en las empresas donde trabajan, accedieron a un proceso productivo. No sé si alguien trabajó o no. Si pueden comentarlo, bienvenido. Silencio. Bueno, seguimos. ¿Sí? O sea, muchos, no sé, si alguna vez fueron, no hace falta que vayan a una industria metalúrgica, ¿sí? Que vayan al lugar o que vayan a un proceso productivo de Techim o que vayan a Arcor, ¿sí? O que estén una fábrica de pastas, tiene un proceso productivo, ¿sí? Una fábrica de chocolates en Bariloche tiene un proceso productivo. ¿Sí? No necesariamente uno tiene que ir a una mega planta. Hay microprocesos productivos que son mucho más chicos y justamente en muchos de estos procesos la persona, el trabajo de la mano de obra está bastante relacionada con el producto. Hay industrias que es necesario la intervención de mucha gente que requiere mucha mano de obra y hay industrias que requieren poca mano de obra. ¿Sí? Eso va a depender del tipo de industria. Bueno, esto en cuanto a la diferenciación entre directo e indirecto, en cuanto a la diferenciación entre variable o fija, en realidad la mayor parte de la mano de obra tiende a ser fija, la mayor parte de la mano de obra tiende a ser fija porque va a estar dependiendo de un salario fijo mensual, inclusive en la mayoría de la Argentina, todos los trabajos tienden a estar sindicalizados y hasta cada trabajo que tiene el operario está dentro de un valor ya preestablecido en lo que sería el convenio colectivo de trabajo del sindicato que interviene de acuerdo al tipo de industria. Entonces, la mayoría de la mano de obra es fija. ¿Por qué? Porque una persona tiene un salario mensual, independientemente que ese salario mensual pueda ser por un jornal diario. Hay muchas empresas que lo van armando por jornal diario, pero en realidad son mensualizados, o lo que está perfectamente establecido es el valor hora de ese operario o de ese trabajo. Pero igual
no quiere decir que todos los días cobra, sino que cobra a nivel mensual lo que sería el acumulado de horas. Pero que una persona trabaje incluso horas extras, no quiere decir que esté directamente relacionado con mayor producción. Muchas veces se dan horas extras por ausentismo, se dan horas extras por parada de planta que hubo en un determinado momento. O sea, se pueden dar horas extras por un montón de motivos que no necesariamente más horas trabajadas, más nivel de producción. Debiera ocurrir así, pero no hay, digamos, las personas no son robots y no está directamente vinculado que a mayor cantidad de trabajo, mayor volumen de producción. Se puede dar por muchas variables que no necesariamente impactan en un volumen de producción. Por eso, al ser un valor mensual y a ser un valor preestablecido, la mano de obra tiende a ser fija. ¿Cuándo va a ser variable? Que son en determinadas industrias, determinados convenios muy específicos, cuando se pague a destajo. Pagar a destajo quiere decir que se paga por volumen de producción por unidad producida, ¿sí? Esto se da en la zafra, por ejemplo, en la recolección de frutas, en la industria en el Alto Valle de Río Negro, ¿sí? O en determinados tipos de trabajo, a veces en la industria textil, que se trabaja sobre unidad producida también, entonces se le paga por unidad, pero no es lo habitual. Lo normal es que el costo de la mano de obra tiende a ser fijo. La mano de obra, a su vez, cuando nosotros tomamos, lógicamente, el valor principal de la mano de obra es el sueldo que tiene la empresa, el empleado contratado, ¿sí? Este sueldo va a ser un costo, va a ser un gasto, depende en dónde impacta dicho trabajo del empleado. Si estamos hablando de cualquier empleado que es de fábrica y está vinculado directa o indirectamente con el proceso productivo, va a ser un costo que va a impactar en el costo final del producto terminado. Y acá tiene tanta incidencia dentro de la fábrica el operario que está en línea de producción, que no tengo duda, el supervisor que está en línea de producción, como si la empresa tiene contratado un jardinero que está dentro de la fábrica, que también en realidad es un costo del proceso productivo, ¿sí? O si fuera personal de vigilancia propio, es un costo también del proceso productivo, ¿sí? Totalmente diferenciado, un empleado administrativo, un empleado comercial, un empleado del área financiera, que van a ser gastos comerciales, financieros, administrativos, porque no están en absoluto vinculados al proceso productivo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de valor de ese costo, lógicamente el valor principal lo va a generar el sueldo bruto del empleado. Cuando hablamos, si nos pregunta cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Si el bruto o el neto, y a nosotros nos interesa lo que hay en el Banelco, ¿sí? Pero en realidad, para el empleador, el costo es el sueldo bruto, porque todo lo que hay entre el bruto y el neto, que sería la parte de jubilación, que va a ANSES, la parte de obra social, que va a OS de Galeno o la obra social que fuere, la parte del sindicato, que va a el sindicalista o el sindicato de acuerdo al cual esté afiliado, ¿sí? El gremio que impacta dentro de la industria, sea metalúrgico, sea industria de comercio, camionero, lo que fuere, ¿no? Petrolero, de acuerdo al tipo de industria. En realidad, para el empleador, si bien se lo descuenta del sueldo al empleado, para el empleador sigue siendo el mismo costo, ¿sí? Salvo que el lugar de ese costo, dárselo, o ese salario, dárselo al empleado, se lo tiene que estar pagando a la obra social, a ANSES, al sindicato o a quien corresponda.
Igualmente, la empresa no solo va a tener el costo de lo que sería el sueldo bruto de la empresa, sino que también va a tener un aporte patronal. Digamos, si un empleado tiene un salario, de, no sé, 100.000 pesos para hacer un número redondo, y ese es el salario bruto, donde en definitiva, neto por ahí, se lleva 80.000 pesos, 85, y ese 20-15% fue al sindicato, a la obra social, a jubilación. Para el empleador, el valor de costo son los 100.000 brutos. Y a su vez, el empleador tiene aportes patronales también para ANSES, para el sindicato, para la obra social, de quizás un 30-40% adicional, ¿sí? Eso también es costo para la empresa. O sea, no va a ser solo el salario bruto, sino que van a ser todo el aporte patronal y todos los otros costos asociados también a la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener un contrato de una RT que va a estar asociado también a la mano de obra. La RT, por si alguien no lo conoce, sería el seguro por accidente de trabajo, que la empresa tiene un costo continuo y normalizado, le paga todos los meses a la RT que tiene contratada, y si ocurre un accidente de trabajo, esa persona que obviamente por dicho accidente de trabajo no va a ir a trabajar y tiene que ser reemplazada dentro de la línea de producción, esa persona, el salario, mientras no va a trabajar, se lo paga la aseguradora, la ART. De este modo, la empresa sigue pagando el mismo, la persona que contrata para reemplazar a ese operario que tuvo el accidente de trabajo, no le va a generar un costo adicional, porque en definitiva lo tiene normalizado porque va a pagar el mismo sueldo que le pagaba la persona que estaba, y esa persona, mientras está con licencia por accidente de trabajo, no va a trabajar, pero le paga la RT, ¿sí? También va a existir algunos costos adicionales que pueden estar vinculados a vestimenta, refrigerio, capacitación y otros tantos costos que puede tener la empresa. También hay costos, después lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, que está el adicional vacaciones, ¿sí? Ustedes saben por qué cuando uno se va de vacaciones, aparte de irse de vacaciones, encima te pagan un sueldo adicional porque se van de vacaciones. ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? ¿No saben, chicos? Participen, por favor. Yo la verdad no sé por cuál es el por qué, pero lo que sé es que tampoco es adicional, sino un adelanto, porque No, no, después no. te lo descuento. Es adicional. Yo no te estoy hablando del adelanto, sino el adicional vacaciones. Por eso, pero No yo es lo el tomo adelanto, así. eso es sueldo, es plata que vos no la tenés que devolver. Una cosa es el anticipo y otra cosa es el adicional. El anticipo es No, algo que a pero, vos te dan y pero te lo- te lo descuentan después. Lo que yo te digo es nunca te lo descuentan, ¿sí? Te queda como salario. Nadie sabe. mm, Chicos, todas las licencias se Profe, dividen por 25 en lugar de... profe, ¿Sí? Te escucho. perdón, hay una compañera que quiere entrar. No la tengo acá como pendiente. Capaz que ya la acepté y está ahí esperando. Mm, no, acá dice que no, todavía. Yo no tengo nadie pendiente de ingreso. Bueno, Pero ahí la mira, aviso. no tengo nadie pendiente de ingreso. Como es la licencia, cualquier tipo de licencia, inclusive la licencia por estudio, la licencia por enfermedad, todas las licencias, en lugar de dividir por 30, se divide por 25. Esto es porque no considera los fines de semana. Entonces, cuando uno se toma vacaciones, ¿sí? El salario que vos tenés de 30, suponete que en un estándar, si vos te tomás una persona que recién ingresa 15 días de vacaciones, el salario que vos tenés se divide por
25, con lo cual te van a pagar 2,5 días adicionales. Si tuvieras un mes de vacaciones, te van a pagar 5 días adicionales. Ese adicional vacaciones, que es por ley de contrato de trabajo, se divide por 25, cada vez que una persona se toma vacaciones tiene ese adicional. ¿Sí? Por eso es un mayor costo que tiene la empresa, que trasladado a toda la masa salarial que tiene, la empresa lo tiene que considerar, ¿sí? Ese mayor costo. Y ese es un elemento que considera la empresa como un mayor costo. Lo mismo que el aguinaldo. ¿Cómo considera la adicional de vacaciones? En esto de la normalización, lo va a considerar como una 12ª parte para cada mes. Va a agarrar a decir, bueno, de toda mi masa salarial y la adicional de vacaciones que tengo que pagar es tanto, con toda la gente, digamos, que se va, si fuese en el verano, enero, febrero, marzo, en realidad tendría un mayor impacto de costo en ese momento. Entonces, para hacer un devengamiento real de ese costo a lo largo de todo el año, se toma la adicional vacaciones y se distribuye se divide por 12 y se distribuye normalmente una 12ª parte en cada periodo, en cada mes, ¿sí? Lo mismo ocurre con el aguinaldo. El aguinaldo es un sueldo adicional que se paga en 2 momentos en el año, en junio y en diciembre. A la empresa no le importa el momento de pago, sino lo que le importa es si sabe que tiene que pagar aguinaldo, entonces sobre la base salarial mensual se hace una 12ª parte de ese costo salarial que lo incorpora como costo dentro de la empresa. Lo mismo ocurre, todas las empresas pueden tener un premio anual o un premio cada 6 meses. Ese premio también ya la empresa tiene preestablecido cuánto va a ser. Dice, bueno, vamos a dar de premio de toda la base salarial un 10%. Entonces, la empresa sabe que hay un 10% de costo salarial. Después, no importa si a Juan le tocó 1000, a Diego le tocó 500, a Paula le toca 800 y a Viviana 700. ¿Sí? No importa eso. Lo que importa es que la empresa conoce que tiene distribuido un 10%, después a quién le impacta es indistinto. El costo que la empresa conoce es ese 10% y va a ser una 12ª parte también para que yo tenga un impacto mes a mes. Lo mismo si la empresa sabe que va a haber un 2% de despidos a lo largo del año. Entonces lo que hace es, de la masa salarial anual, toma un 2% y lo carga mes a mes para que cuando ocurra el despido, después no tenga un costo adicional. ¿Por qué es importante cargar costos y conocer bien y hacer perfectamente esta carga? Porque recuerden que después cuando la empresa tiene que tomar decisiones, fijar precios, va a fijar precios de acuerdo a su estructura de costos. Si la empresa arma erróneamente la estructura de costos de los productos, después va a fijar un precio que va a ser irracional respecto del verdadero costo que tiene un producto. De ahí que es fundamental tener el costo del producto lo más real posible y todos los costos que uno tiene que trasladar que realmente sean trasladables. Después, al margen, la empresa dice, yo tengo que vender este producto para recuperar todos mis costos a 100 pesos y a real mercado lo vende a 70, bueno, nadie te lo va a comprar a 100, serás no competitivo, ¿sí? No podrás competir en ese mercado, pero una cosa es decir, mira, la verdad que no soy competitivo, verás cómo podés optimizar costos para ser competitivo. Y otra cosa es decir, el mercado lo vende a 70, entonces yo lo vendo a 70, no tengo idea de cuáles son mis costos, mañana tus costos son 100 y sobre cada unidad que vendes perdés 30 pesos. ¿Sí? Por eso es fundamental conocer muy bien los costos. Dentro de una estructura, como dijimos antes, yo voy a tener el salario bruto, los aportes patronales, ART, vacaciones y todo lo demás, uniformes, controles, viáticos, feriados compensatorios. O sea, acá podríamos hacer una lista larguísima. Para el empleador, todo es costo. No es solo costo lo que recibe el empleado. Inclusive, cuando uno tiene un salario bueno y lamentablemente tiene el impacto, o sea, suerte que es alto, y lamentablemente tiene el impacto del impuesto a las ganancias, lo que se retiene del impuesto a las ganancias para el empresario es costo,
Porque en realidad, ¿qué pasa con esa retención de impuestos a la ganancia? En lugar de pagárselo al empleado, actúa como un agente de retención, se lo retiene al empleado y se lo tiene que pagar a la AFIP. Tiene una obligación. Pero el empleador estaría más contento de dárselo al empleado, que el empleado va a estar más contento porque recibe más plata. Lo que pasa es que tiene una obligación como agente de retención. Pero para el empleador, lo que le retienen al empleado el impuesto a la ganancia también es costo, porque forma parte del salario bruto. ¿Se entiende, chicos? En nuestro país los costos son altísimos, ¿sí? Estamos dentro de los países que tienen los mayores costos laborales, estamos cerca, considerando tasa de ausentismo, día de paro, impuesto a la ganancia, costo por juicios laborales, que es terrible porque, digamos, cualquier juicio laboral siempre es pro empleado, ¿sí? Y en la mayoría de los juicios el empleador los pierde. Bueno, si uno toma todas esas variables, el costo adicional sobre el salario medio que tiene una empresa es del 49%. Fíjense que en otros países, yo qué sé, Chile, país vecino, del 7%, México del 20%, ¿dónde es realmente alto? En países como Alemania, Bélgica, Suecia, todo lo que sería la OCDE, que es los países más desarrollados. O sea, con lo cual nuestro costo laboral es altísimo y esto es una realidad, acá es realidad numérica, ¿no? Y cómo se van componiendo los distintos costos laborales que en definitiva esto a la hora de ser competitivo en un mercado internacional genera un impacto bastante importante. Cuando se corta nos volvemos a conectar. Acá podemos ver también el costo de mano de obra que de 100 pesos que se le paga al empleador, que recibe el empleado, 150 es lo que paga el empleador, ¿no? Sin considerar todos estos adicionales que los llevan por ahí a un valor un poco mayor. Y acá tenemos los costos de todo Latinoamérica, bueno, que Argentina está como costo laboral directo en el más alto de toda Latinoamérica, ¿sí? Esto, cuando veamos después exportación, vamos a ver que es un hecho que obviamente nos quita competitividad en un mercado comparativo. Dentro del mercado local no pasa nada porque todos tienen el mismo perjuicio de un alto costo laboral. El impacto es por ahí no se contrate mano de obra, ¿sí? Pero